siempre les practico las siguientes interrogantes. Si escuchan bien el audio y si visualizan la imagen de buena manera, ¿me podrían indicar? Hola, Lick, buenas noches. Sí, todo bien. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lick. Excelente. Excelente. Bueno, vamos a darnos un par de minutos más para que se continúen de conectar sus compañeros. Y pues así ya empezamos a desarrollar la clase para el día de hoy. Actualmente aquí me parecen que hay 54. Vamos a dar un minutito más y damos por iniciada la clase. Si quieren, antes de empezar el desarrollo, pues quiero preguntarles cómo les fue en la Semana Santa y cómo les fue en la clase anterior. Si tienen alguna duda, pues la pueden plantear. Y si no, pues estamos bien, seguimos con la continuidad de lo que nos corresponde explicar en este semestre y creo que vamos a buen ritmo. Yo creo que ya en un par de semanas también ya corresponderá la sustentación del segundo parcial, así es de que vamos a tratar de avanzar lo más que podamos, así es de que espero que hayan regresado sin novedad de su Semana Santa, de su descanso, que lo hayan disfrutado, que les haya servido para reflexionar en estas fechas y pues sobre todo pues para descansar y estar al lado de sus seres queridos, de sus familias. Entonces, creo que vamos a dar por iniciada la clase. Les pregunto si tienen alguna duda al respecto de lo anterior. Por de pronto, no, Lick. Ok, perfecto. Entonces, eso me alegra bastante. Como les digo, ustedes están en la libertad de practicar alguna pregunta, alguna interrogante que tengan y pues con todo gusto lo solventamos. Entonces, en la clase anterior, pues lastimosamente no pude estar con ustedes. Sin embargo, siempre el Lick, Fernando Zapata me hace el favor ahí de atenderlos. Ya estamos viendo el caso de las actitudes de los demandados, que es algo que cobra mucha relevancia en los expedientes laborales, ¿verdad? Porque nosotros siempre tenemos un principio de contradictorio, ¿verdad? Y eso significa que cuando una persona argumenta una situación o pretende probar una situación, también se le da la oportunidad a otra para que pueda defenderse, para que pueda oponerse, para que pueda plantear o manifestar cierta actitud, ¿verdad? Esto siempre dentro del ámbito laboral, ¿verdad? Dentro de esa parte que nosotros le denominamos audiencia, que como les dije en su oportunidad, pues básicamente esta audiencia es la facultad o la oportunidad que se le da a los sujetos procesales para que ellos puedan pronunciarse, para que ellos puedan argumentar, para que ellos puedan presentar sus medios de prueba o que se diligencien los mismos. Entonces, ese es el concepto que nosotros debemos de tener cuando escuchemos audiencia, ¿verdad? Eso es lo que debemos nosotros comprender, la oportunidad que tienen los sujetos procesales para pronunciarse. Eso sí, nosotros ya sabemos que el sistema jurídico guatemalteco está basado en la legalidad. ¿Y eso qué significa? Que ese derecho de audiencia, ese derecho de defensa, se va a manifestar en el momento que el proceso lo permita, en el momento que la ley lo haya marcado, porque imagínense que cada proceso se llevara con reglas o normas distintas, sería un desorden. Entonces, todos los procesos deben llevar siempre esa tramitación. Entonces, eso lo que nos genera es certeza jurídica, nos genera seguridad jurídica, porque nosotros ya sabemos, por ejemplo, en el caso de que una persona demande laboralmente, ya sabemos nosotros que posteriormente a esa notificación de la resolución que le da trámite, deben mediar esos 3 días para esa audiencia, ¿verdad? Para ese día y la hora de audiencia. También sabemos nosotros que al presentar esa demanda, no significa que el juez da por sentado o da por cierto todos los hechos consignados en esa demanda, toda la argumentación planteada en esa demanda. No, no es de esa manera.
¿Y por qué el juez no le da de una sola vez la razón a la parte demandante? Porque resulta que se estaría violando el debido proceso, se estarían violando las fases preestablecidas del proceso ordinario laboral. Entonces, después de eso, tiene que dársele la oportunidad a la parte demandada de presentar su versión, de presentar su historia. Si nosotros queremos entender de manera sencilla un proceso donde tiene intervención un juez, pues simplemente pensemos en que hay dos personas que están contando una historia distinta y que el juez, en este caso el juzgador o el magistrado, va a valorar o va a entender cómo se desarrolló cada historia y él como una autoridad judicial va a tener que tomar una decisión. Pero ¿cuál va a ser la historia que él va a tomar como verdadera o cuál va a ser la historia que él va a tomar como cierta? Pues la que esté mayormente, en primer lugar, probada, ¿verdad? Mediante los elementos necesarios, los que se presenten en su momento, los que se diligencien, y pues también va a depender también de la forma en la que se hayan presentado los argumentos, la manera coherente y lógica en la que se haya argumentado los hechos, las violaciones de derecho, ¿verdad? En caso de ser algún despido, los medios de prueba. Entonces, eso es lo que tiene que valorar el juez. Y el juez tiene que quedarse de una manera imparcial, ¿verdad? No se puede inclinar ni de la parte demandante ni de la parte demandada o de la parte actora o parte demandada. No, él tiene que ser una persona imparcial, ¿verdad? Y posteriormente, al darle valor a las pruebas, pues definitivamente él va a tomar una decisión. Entonces, digamos, retomado estos puntos, entonces nosotros vamos a seguir dándole continuidad a cómo se desarrolla esta audiencia. En este momento voy a compartirles pantalla y ustedes me indican si pueden visualizarla, por favor. Sí se visualiza, licenciado. ¿Sí la pueden visualizar? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok, perfecto. Bueno, entonces esta es la parte que creo que les explicó el licenciado Fernando Zapata y es lo referente a cuáles son, digamos, esas consecuencias que se dan en un primer momento, ¿verdad? Cuando se presenta una demanda y pues se le da la audiencia a la parte demandante, ¿verdad? Para que se apersone a absolver unas posiciones, un pliego de posiciones o que se presente para manifestar cierta actitud. Todas estas audiencias cabe resaltar que se llevan en un sistema de gestión de tribunales que, digamos, en el mundo de los abogados o de los litigantes, pues nosotros mencionamos el SGT. Entonces, cuando ustedes escuchen mencionar estas siglas del SGT, nosotros ya sabemos que es ese sistema de gestión de tribunales, es decir, todo aquel respaldo digital o informático que tienen las audiencias. ¿Y qué significa esto? Que cada vez que se lleva a cabo una audiencia, pues debe dejarse no solo la constancia en el expediente físico, sino que también debe dejarse esa constancia en el tema informático, es decir, quedan grabadas esas resoluciones, quedan grabadas esas audiencias. Entonces, esto se da porque muchas veces en toda esa actividad procesal que se da en el organismo judicial, pues algunas veces se extraviaba alguna pieza de un expediente o se extraviaba una resolución o posteriormente a desarrollarse una audiencia, resulta que
alguno de los sujetos procesales indicaba que se habían manifestado, exteriorizado ciertos argumentos y resulta que no eran de esa manera. Entonces, ahora para tener esa fidelidad del acto, pues tenemos ese soporte digital donde pues se genera una grabación, ¿verdad? Esa grabación pues se lleva durante toda la tramitación de la audiencia. Bueno, las actitudes de la parte demandada, pues ese es el momento para oponerse a una demanda, a un escrito donde están pretendiendo pues tener la razón. Entonces, esto ya lo vimos pues así de manera muy generalizada con el licenciado Fernando Zapata. Yo no sé si ustedes se recuerdan que en el ámbito procesal, civil y mercantil, nosotros mencionábamos el tema de las excepciones previas. Y esas excepciones previas, pues lo que pretenden en sí es crear un medio de defensa para oponerse a una demanda. Es decir, buscar algún defecto de esa demanda, buscar alguna falencia de la demanda y pues de esa manera pues depurar el proceso. Eso es lo que nosotros conocemos en el derecho procesal civil y mercantil. Pero ahora desde el ámbito laboral nosotros ya olvidamos ese concepto de las excepciones previas. Y ahora, no obstante de tener la misma naturaleza y el mismo fin, aquí las vamos a denominar como excepciones dilatorias. Entonces, esa es una actitud del demandado, contestar la demanda en sentido negativo, es decir, yo no acepto o no doy por cierto todos los hechos y argumentos que presenta la parte actora en su demanda. Así de sencillo lo podemos entender. O puede contestar también la demanda en sentido afirmativo, es decir, yo doy por cierto todo lo que está indicando el trabajador o el patrono en calidad de actor, ¿verdad? Yo doy por cierto eso, entonces yo lo único que voy a hacer es decirle al juez, fíjese que todo lo que me está argumentando tal persona, pues definitivamente es cierto. Y entonces el juez pues ya no tiene más que hacer que dictar una resolución y tener un convenio, ¿verdad? Donde en su momento, pues si no se cumple, pues va a tener esa calidad de título ejecutivo. Entonces, únicamente yo doy por aceptado los hechos, o sea, es decir, todo lo que me dice en la demanda. Si la demanda me dice que sí, él me debía, por ejemplo, 40 horas extras, pues entonces yo me allano y entonces significa que esa afirmación que hace el actor, pues la damos por cierta. También tenemos la contestación de la demanda en sentido negativo e interposición de excepciones perentorias. Si nos damos cuenta, ya hablamos de las excepciones dilatorias. Aquí volvemos a hablar de excepciones, pero ahora son de carácter perentorias. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Pues las excepciones dilatorias se resuelven en la primera audiencia y las excepciones perentorias se resuelven hasta que se dicte una sentencia. Y en el último de los casos tenemos la famosa reconvención. Muchas veces nosotros cuando estamos estudiando, pues este término de reconvención, pues no es muy familiar con nosotros o qué se entiende por una reconvención. Pues para que nosotros lo entendamos de una manera más sencilla, de una manera más práctica, vamos a decir que es una contrademanda, es decir, el actor me demandó a mí por X motivo y en lugar de presentar una contestación en sentido afirmativo o negativo, yo lo que presento es otra demanda en contra de él. Entonces, eso es la reconvención en términos sencillos. Entonces, estas, digamos, son las actitudes de la parte demandada en palabras sencillas. Como les digo, si ustedes aprendieron correctamente cómo se tramitaba un proceso civil, no vamos a encontrar mayor complicación, es decir, son muy similares.
Y recordemos esa parte que el derecho laboral pues tiene ciertas lagunas, tiene ciertas falencias y la manera de cubrir estas situaciones es a través de la supletoriedad. Y recordemos que hay muchas figuras que son parte todavía del derecho civil, pero que de cierta manera pues han influenciado el derecho laboral. Por eso es que tenemos muchas similitudes y aplicando esa supletoriedad, en caso de presentarse uno de estos vacíos legales, pues nosotros tenemos que irnos al Código Procesal Civil y Mercantil. Bueno, entonces aquí tenemos ya el desarrollo propio de la audiencia, es decir, ya el momento en que se va a llevar a cabo la audiencia. Entonces, en su momento yo les explicaba cuál era ese registro personal que tenían las audiencias, ¿verdad? ¿Se recuerdan que les mencionaba que podían hacerles una revisión? Esto siempre con el ánimo de resguardar la integridad física de los sujetos procesales. Les hacían una revisión al entrar, por ejemplo, al edificio del Centro de Justicia Laboral, ¿verdad? Y posteriormente, pues también en el juzgado o en la sala de apelaciones, pues también les iban a pedir una identificación. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos del desarrollo de la audiencia, estamos mencionando cuáles son esos momentos o esos pasajes que va a tener esta audiencia, pero desde un punto de vista más práctico, más realista, más actualizado. Porque si nosotros nos vamos al Código de Trabajo, nosotros vamos a encontrar aspectos muy generales. Y recordemos que el Código de Trabajo, pues, no es que haya sido emitido hace un año, ¿verdad? Pues ya tiene bastante tiempo y definitivamente la realidad ha cambiado. Es decir, ahora tenemos otro contexto, otra realidad nacional y por supuesto, como el derecho también cambia de conformidad con los cambios sociales, pues también tenemos otras normativas o tenemos otros instrumentos que han cambiado socialmente. Bueno, entonces, ¿qué es ese cambio? ¿Cómo podemos ver esa diferencia entre el Código de Trabajo y el reglamento interior de estos órganos jurisdiccionales de trabajo? Bueno, entonces resulta que cuando usted se va a presentar a una audiencia, resulta que lo primero que va a hacer el juez al dar inicio a esta audiencia, que como les digo, al dar inicio a la audiencia, pues ya el auxiliar judicial o el oficial ya tiene que haber iniciado la videograbación o la grabación en el sistema de gestión de tribunales. Entonces, lo primero que va a hacer el juez, pues, es dar por aperturada la audiencia y se tienen que identificar las personas, las que están presentes en ese momento. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿será que es válido que un juez lleve a cabo una audiencia sin identificar a las personas o necesariamente tiene que hacerlo? Les pregunto. Tiene que identificarlos, licenciado, y que estén todos presentes. Sí, licenciado. Exacto, tiene que hacer siempre esa verificación, porque recordemos que lo que se está dilucidando en ese proceso, pues son intereses personales, y esos intereses personales solo los puede hacer efectivo quien tenga legitimidad, es decir, quien de verdad haya sido afectado o quien de verdad quiera hacer efectivo ese derecho. Entonces tienen que identificarse. Ahora les pregunto, ¿cuál es la manera de identificarse? ¿Cómo se identifican ustedes? Ligia, por favor. Buenas noches, licenciado. De la forma de identificarse sería por medio del DPI, dándonos su nombre y el documento.
Ajá. personal. Perfecto. Entonces, ustedes así más técnicos cuando les pregunten cuál es la licenciado, cuál es la manera de identificarse, pues por medio de mi documento personal de identificación. Así lo tienen que decir ustedes. Ahora las personas que no estudian derecho rápido dicen DPI, pero nosotros documento personal de identificación, ¿verdad? Extendido por el Registro Nacional de las Personas de Guatemala. Bueno, eso sucede en el caso que nosotros pues ya seamos mayores de edad, ya tengamos ese ejercicio pues personal de derechos, de ese goce de derechos. Bueno, ahora, ¿qué sucede? Resulta que también ustedes tienen que tener mucho cuidado con esto, porque en algún momento les va a tocar litigar, perdón. Entonces, este DPI tiene que tener buenas condiciones, porque resulta que debe tener una fotografía en la que realmente se refleje que es la persona que está acudiendo a la audiencia. Por otra parte, recordemos que ese DPI tiene una vigencia y el DPI debería estar vigente. ¿Y por qué se ha previsto por el legislador que el DPI tiene una caducidad, digamos, tiene una vigencia? ¿Por qué creen ustedes? Por favor, Ligia. Hoy solo Ligia vino a la clase. Me imagino que para que no hagan ninguna anomalía y también para que tampoco creen otro DPI, supongo yo, a como está la situación en el país, se da una fecha para estar actualizándolo, me imagino. No, fíjense que, gracias por intervenir. Aquí dice Jacqueline para actualizar datos. Leslie, por favor. Licenciado, yo tengo entendido que es más que todo porque conforme va pasando los años, pues también los rasgos físicos van cambiando, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Las características físicas, nuestros rasgos físicos van cambiando. Entonces, imagínense, el DPI tiene una vigencia de 10 años y usted lo fue a sacar a los 18. Resulta que usted ya tiene 27 años o 28 años y definitivamente su rostro ha cambiado, ¿verdad? Ha tenido pues una evolución, ha tenido un cambio. Entonces, es por eso que usted debe llevar un DPI actualizado. Entonces, eso es bien importante que ustedes lo tomen en cuenta, porque puede decir bien, pues mire, usted no es la persona que está en ese documento, ¿verdad? No es la persona que está aquí presente, ¿verdad? Pero si usted lleva su DPI actualizado, pues no hay ningún problema. Entonces, ese es el sentido. Bueno, ahora bien, ¿qué pasa si, digamos, es una empresa que tiene un representante legal extranjero? ¿Cómo debe identificarse esta persona en este proceso judicial? Con su pasaporte, licenciado. con su pasaporte. Muy bien, va. Ahora les pregunto, ¿será que el pasaporte está sujeto a esta misma condición del DPI? ¿O no? ¿O es un documento totalmente... Vence, licenciado, se renueva. Se renueva también. Exactamente, entonces tiene que renovarse por lo mismo que allá aparece la fotografía de la persona. Eso sí, nosotros no sabemos, por ejemplo, nosotros en el caso de Guatemala, pues sabemos que en el caso del pasaporte, pues uno puede hacer una renovación por 5 años y ahora a los que están en el extranjero, pues se les autorizó hasta 10 años, ¿verdad? Casi que al igual que el DPI, pero es porque es nuestra legislación, ¿verdad? Ahora en otros países, pues cada país tiene su autodeterminación, cada estado es autónomo, ¿verdad? Internacionalmente, entonces no sabemos cuáles son los plazos, pero sí se puede evidenciar mediante ese documento de identificación internacional que está vigente. Bueno, perfecto. Entonces, tiene que estar actualizado también. Entonces, eso es parte importante, porque si no está actualizado o usted no se parece al que está allí,
Entonces, definitivamente el juez puede tener esa duda, puede tener como que usted no se haya presentado. Y ya sabemos que una de las consecuencias de no presentarme a esta primera audiencia es que se siga tramitando en rebeldía. Vamos a ver, Astrid me hizo una pregunta. Ahorita lo veo, Astrid. Dice, tengo una duda, dice, mi jefe tiene 88 años y su DPI no tiene fecha de renovación. Bueno, en el caso de las personas de la tercera edad hay una excepción y es más que todo atendiendo a la capacidad física, a la capacidad motriz, a la posibilidad que tengan estas personas. Recuérdense que lastimosamente la realidad en Guatemala es que cuando las personas de la tercera edad pues ya no tienen esa vida efectiva laboral, ya no tienen esa utilidad, por decirlo de esa manera. Yo sé que tal vez el término tal vez no es el más adecuado, pero eso es lo que ven, digamos, los patronos o quien está contratando, que una persona con esa edad pues no va a rendir laboralmente como una persona que tenga una edad menor. Entonces, inclusive pues estas personas muchas veces, si bien les fue en su vida laboral, pues gozan de una pensión, si generaron ese derecho. Ahora si no, pues dependen de sus familias y en el peor de los casos, estas personas a veces están solas. Entonces, ¿por qué se hace esto? Esto se hace con un enfoque de beneficio a las personas de la tercera edad. Es esa la excepción, pero muy puntualmente. Ahora nosotros que tenemos menos edad y que no hemos entrado en esa categoría, obligatoriamente sí tenemos que renovar ese DPI. Esa es la explicación. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Perfecto, ahí estamos bien. Entonces, quiere decir que estamos ahí identificando a personas individuales, digamos. Ahora, ¿qué sucede? Recuérdense que cuando nosotros aprendimos en Derecho Civil, nos enseñaba nuestro catedrático que hay personas jurídicas individuales y personas jurídicas colectivas. Les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Entre una persona jurídica individual y una persona jurídica colectiva. Ambas son jurídicas. ¿Se recuerdan de eso? Por favor, Sergio. Buenas noches, que la colectiva está integrado por varias personas individuales. Exacto, muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? Ligia, por favor. Igual que decía el compañero, al momento de, digamos, hacer una demanda, por ejemplo, se dan en casos de despidos, cuando son reinstalaciones, es una persona individual que lleva el proceso y le paga a su abogado, y puede ser también de forma colectiva por medio de sindicatos cuando llegan a pedir apoyo. Se reúnen tantas firmas y así sucesivamente, ¿verdad? Exactamente, o resulta que su patrono era una sociedad anónima. Entonces, usted no puede citar a la sociedad, es decir, usted le va a decir a todos los socios que se presenten al juicio porque usted los está demandando. Eso no es posible. No puede. Entonces, exacto. Entonces, las sociedades anónimas o las personas jurídicas colectivas, lo que tienen es un representante legal o un administrador único. Entonces, ¿qué sucede? Cuando estas personas quieren apersonarse a un proceso judicial, lo que hacen es presentar esos documentos de respaldo, esos documentos que indican que esa persona va a actuar en nombre de esa persona jurídica colectiva.
Bueno, ahora una pregunta de les podría decir, de segundo semestre. Ustedes me van a decir ahorita cuál es la diferencia entre persona, personalidad y personería. ¿Cuál es esa diferencia? Son términos que parecieran similares, a veces los confundimos, pero ahorita que estamos tocando ese tema, ¿cuál es la diferencia entre esos tres términos? Persona, personalidad y personería. Lick, no sé si voy a estar bien en lo que voy a decir, pero persona es individualmente, ¿va? Yo como persona. La personalidad es lo que me da el derecho, la investidura que me da al cumplir la mayoría de edad. Y la personería es la representación que alguien tiene de alguna persona individual o de una persona colectiva. Excelente, excelente. Entonces, cabalmente, ahí por donde usted lo enfocó, bueno, la persona sabemos que es ese ente capaz de ejercer derechos y cumplir obligaciones. Eso es la persona. En cualquier catedrático que le pregunte esa definición, pues esa sería la que ustedes tendrían, la que ustedes tendrían que dar, ¿verdad? Que es un ente capaz de ejercer derechos y cumplir obligaciones. Bueno, ahora cuando hablamos de personalidad, resulta que esa es una investidura que nosotros tenemos para actuar en el mundo de lo jurídico, es decir, ese reconocimiento que tiene el Estado de nosotros. Es decir, hay personas que, digamos, no han sido reconocidas por el Estado porque resulta que nunca se han registrado, es decir, nunca han asentado ese nacimiento, pues nunca les han extendido un certificado de nacimiento, nunca les han extendido un DPI, ¿verdad? Entonces, esas personas, no obstante de tener esa existencia, digamos, física, no tienen ese registro ante el Estado. Bueno, entonces esa es la personalidad, ¿verdad? Ese reconocimiento del Estado, esa investidura para actuar en lo jurídico. Bueno, y entonces, ¿qué sucede? Resulta que a veces esa persona que necesita personarse a un proceso, que necesita acudir a un asunto y no lo puede hacer, resulta que la ley da ciertas posibilidades para que esta persona sea representada por otra. Es decir, yo voy a defender los intereses de el licenciado Fernando Zapata. Entonces, cuando yo vaya a esta audiencia, es como que el licenciado Fernando Zapata estuviera presente en esa audiencia. Entonces, a esa posibilidad o esa facultad de representar a otra persona, a eso es lo que le vamos a denominar personería. Ahora, esa personería casi que se da en todos los ámbitos del derecho, siempre que la ley lo permita. Bueno, entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué les traigo a colación este tema? Primero, porque eso tiene que ser como el ABC de ustedes, diferenciar esos conceptos jurídicos. Y segundo, se los menciono porque cuando una persona acude a una instancia procesal, alguna instancia judicial, y está representando a una persona jurídica, significa que esa persona jurídica le facultó para que ella pudiera representarla en un juicio. Es decir, es como una persona individual que le dijo, mira, no puedo estar, se me complica o tengo tal imposibilidad, entonces necesito que usted me represente a través de un mandato. Bueno, pero como es una persona jurídica, definitivamente no pueden presentarse. Imagínense que fueran unos 50 socios. Y ustedes han visto cómo son las salas en un juzgado, entonces no son tan amplias. Imagínense que en la parte demandante estén las 50 personas sentadas. ¿Y quién tendría la palabra? ¿Quién tendría la facultad de argumentar? Pues sería un desorden. Entonces es por eso que
se nombra un representante legal, un administrador único, como les digo, para que represente a esa persona jurídica. Es decir, una persona individual representando a una persona jurídica. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Resulta que yo soy la empresa SBC y pues yo soy el representante legal de esa entidad mercantil. Ahora les pregunto a ustedes, cuando el juez haga esa verificación de los sujetos procesales, pues cuando me pida mi representación, cuando me pida mi identificación, perdón, si yo presento mi DPI, solo mi DPI, ¿será que va a tener congruencia o va a ser coherente esa verificación de las partes o definitivamente yo no voy a aparecer ahí? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que es válido que yo solo presente mi DPI? ¿Qué opinan? Veámoslo desde un punto de vista lógico. ¿Qué pasa? ¿Cómo voy a hacerme, digamos, por favor, Ligia? Sí sería válido, licenciado, el DPI, porque es la forma de cómo que usted es ciudadano, pues, pero es la forma de que se identifica. Ok, bueno. Entonces, sí, es cierto. O sea, yo me voy a identificar como persona, pero en este caso me va a decir el juez, sí es cierto, es usted, no me cabe la duda de que es usted. O sea, fehacientemente noto que es usted. Pero aquí a la que están demandando es a la empresa SBS y no a usted. Ah, bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo quiero la representación, Nick. Exacto. Sharon, por favor. Era eso que iba a decir, que por medio de la representación legal. Exacto. Entonces, va. Y ahora ustedes me dicen la representación legal. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Se preguntarán ustedes, ¿qué es la representación legal? O sea, yo ya me identifiqué, soy yo y digo que voy en nombre de tal empresa, de tal entidad, de tal institución. Entonces, ¿cuál es esa representación? Es un nombramiento como administrador, como representante legal de la empresa. Exactamente. Y hablemos de lo más común, una sociedad mercantil, una empresa mercantil. Bueno, entonces, ¿en dónde debe estar registrado ese nombramiento? ¿Dónde debe estar apuntado o anotado ese nombramiento para que sea efectivo? No sé si en la patente de comercio, pero no sé si estoy bien, licenciado, ¿no? Sí, casi vamos en el registro En el registro mercantil. Exacto, y en el registro mercantil, o sea, es decir, eso es lo que me va a dar certeza a mí. Como le digo, eso es lo más común. Entonces, voy si yo soy una sociedad anónima, entonces ya hago mi trámite para mi constitución, voy a nombrar mi representante legal. Entonces, debo hacerlo el conocimiento del Estado, que en este caso es el registro mercantil, y decirle cuando hay alguna situación de negociación o cuando haya tal cosa, quien me va a representar es tal persona. Bueno, entonces queda ese reconocimiento en ese registro. Y entonces, cuando usted se va a personar a un expediente a un proceso, judicial, usted lo que va a llevar, aparte de su DPI, es llevar esa certificación del registro mercantil donde usted aparece anotado, digamos, o registrado como representante de esa empresa. Entonces, ahí ya viene el juez y dice, sí, efectivamente, es la persona. Y por aparte, aquí me está adjuntando su certificación de su nombramiento y me está adjuntando una certificación del acta donde todos los socios pues lo facultan para que pueda actuar en este expediente. Entonces, ya con eso ya se hace la verificación. También tenemos el caso, imagínense que usted va representando a una asociación, por ejemplo, que estas no serían entidades de carácter mercantil,
porque no serían lucrativas. Entonces, estas personas se inscriben en el registro de personas jurídicas. Es otro registro. Y entonces, usted si quisiera actuar en nombre de esa entidad, usted tendría que tener ese nombramiento registrado en el registro de personas jurídicas, que es distinto al registro mercantil. O en su caso, ¿verdad? Si usted ya, digamos, para digamos, superar ese tema de las personas jurídicas y usted va a actuar en representación de otra persona a través de un mandato, usted lo que tiene que presentar es una certificación del registro de poderes del Archivo General de Protocolos. Es otro registro, solo que ahí de manera individual, ¿verdad? Entonces, esas serían, digamos, las formas en que yo puedo presentarme y acreditar mi participación en los procesos laborales. Les pregunto, ¿tenemos alguna duda con esto? Y es bien importante porque aquí estamos viendo temas bastante prácticos. Por favor, Ligia. Sí, licenciado, disculpe, sí, es que no logré copiar lo que dijo de registro de certificación de registro del protocolo del archivo, creo que dijo. Ajá. Es registro de poderes. Ajá. Del Archivo General de Protocolos. Gracias, licenciado. Entonces, cuando ustedes escuchan el tema de los mandatos en el Código Civil y todas esas situaciones, todos esos mandatos para que surtan efectos legales, para que surtan efectos jurídicos, deben inscribirse en este registro, ¿verdad? En este Archivo General de Protocolos, en el registro de poderes. Entonces, por eso es que muchas veces las personas dicen, yo lo que le di fue un poder a tal persona, y efectivamente esa es la naturaleza, pero nosotros como abogados y personas profesionales y técnicas tenemos que decir que lo que se otorgó fue un mandato donde se le facultó a otra persona a actuar o participar en ciertas actividades. Y entonces ese mandato pues tiene que estar registrado en el Archivo General de Protocolos. ¿Estamos? Les pregunto. Sí, licenciado. ¿Está todo claro? Sí, licenciado. Ok, eso como Sí, les digo, licenciado. tómenlo muy en cuenta porque después cuando les toca su audiencia, resulta que les van a decretar la rebeldía, ustedes van a decir, bien, tenía razón Eli que me lo dijo, ¿va? Entonces, son aspectos que son muy prácticos, pero eso es lo que a nosotros nos interesa, no obstante que sepamos el fundamento, porque aquí tenemos dos fundamentos, ¿va? El del Código de Trabajo y también tenemos el del reglamento, ¿verdad? Este reglamento que si nos damos cuenta es más específico, porque en el momento que se emitió el Código de Trabajo, creo que las cédulas o las cédulas ni existían, no sé qué documento era. Y ahora resulta que la cédula ya no tiene ese valor legal. Entonces ahora el documento que sirve para acreditar nuestra identidad es el documento personal de identificación o pasaporte o acreditar, digamos, la personería, ¿verdad? Acreditar que estoy representando a otra persona. Bueno, entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Ahorita les voy a proyectar nuevamente para que podamos tener mayor claridad. Y esto que les acabo de mencionar está cabal en ese desarrollo de la audiencia del juicio ordinario laboral. Entonces vamos a proyectarles lo siguiente. Bueno, entonces resulta que recordemos nosotros que una de las características o principios del derecho del trabajo es que antes de generarse una controversia o no, más bien dicho, ya generada una controversia, lo que se pretende, pues primeramente es que se llegue a algún acuerdo, ¿verdad? Que se solvente de una manera amigable o que se resuelvan
permítame un momento, ustedes, perdónenme. Lo llamo en un momentito. Disculpe. Perdón. Entonces les decía que esta característica lo que pretende es que se solventen una situación, una controversia de una manera amistosa y una manera amigable. Bueno, eso sabemos nosotros que está dentro de los considerandos de el Código de Trabajo, pero no obstante de ello, pues lo podemos evidenciar también en esta parte. ¿Y cuál es el fundamento, digamos, para esta conciliación? Bueno, primeramente nosotros tenemos el artículo 340 en su segundo párrafo que me indica sobre cómo debe desarrollarse esta conciliación. Entonces, voy a pedirle a uno de ustedes que me haga el favor de darle lectura a este apartado del artículo, el 340, segundo párrafo, por favor. Buenas noches, Nick. Artículo 340. Contestada la demanda y la reconvención si la hubiere, el juez procurará venir a las partes proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación y aprobará en el acto cualquier fórmula de arreglo que convinieren, siempre que no se contraríen las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables. Excelente, excelente. Entonces, ahí tenemos ese parámetro de lo que es la conciliación, es decir, ofrecer fórmulas u ofrecer salidas a los sujetos procesales para que puedan solventar su problema. Es decir, no hay necesidad de que tengamos ese litigio, no hay necesidad que contraargumentemos, sino que tratemos de solventarlo de una manera pacífica, de una manera amistosa. Bueno, ahora bien, ¿cómo estoy desarrollando una actividad dentro del organismo judicial? Resulta que esta ley ya también prevé esta famosa conciliación. No sé si alguno de ustedes tiene ahí a la mano lo que es su ley del organismo judicial. ¿Alguien que la tenga ahí a la mano? Si no, pues... Sí. ¿Sí? Yo la tengo, Lick, a la mano. Va, por favor, hágame el favor de leer el artículo 66, inciso E, por favor. Con gusto, Lick, ahorita. 66. Exacto. Dice... Para procurar de oficio o a petición de parte dentro del proceso o antes de que se inicie el mismo, el avenimiento de las partes, proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación. Lo anterior es sin perjuicio de las funciones que corresponden a los centros de mediación creados o reconocidos por la Corte Suprema de Justicia. En ningún caso. Hasta ahí. Perfecto. Bueno. Muy bien. Entonces, muchas gracias, Alfredo. Entonces, ¿qué a la sucede? orden. Resulta que como la ley del organismo judicial de cierta manera regula cómo funciona el organismo judicial, nosotros sabemos que el organismo judicial está compuesto por magistrados de la Corte Suprema de Justicia, están las cámaras de la Corte Suprema de Justicia, están los magistrados de sala, están los jueces de primera instancia, tribunales de sentencia, etcétera. El artículo es el 66, inciso E, de la ley del organismo judicial. Entonces, esta función jurisdiccional o judicial, pues está, digamos, sometida también a la cobertura de esta ley. Entonces, cuando el proceso me lo permita, cuando la ley me lo permita, entonces el juez puede decirle a las partes, fíjense que ustedes tienen la pretensión A y usted tiene la pretensión B, entonces realmente esto lo podemos solventar de otra manera, podemos tener una solución C y no tenemos por fuerza que
estar viendo si A o B tiene la razón, solo seamos justos, seamos conscientes. El juez les dice, bueno, ustedes saben cuánto lleva la tramitación del expediente, saben que eso les va a tener una repercusión de tiempo, una repercusión económica y el desgaste de estar al pendientes del litigio. Entonces, ¿por qué no solventamos la situación de una manera más amigable? Entonces, las partes también pueden tomar la decisión entonces de solventar un conflicto de intereses de una manera amigable, ¿verdad? De una manera amistosa, es decir, bueno, usted tiene la razón sobre esto, pero usted también la tiene sobre esto, bueno, entonces solventémoslo. Entonces, resulta que ese proceso puede finalizar con esta conciliación. Y como les digo, en el momento que les pida a alguien, miren, ¿cuál es el sustento para esta conciliación? Muy bien, licenciado, fíjese que resulta que el Código de Trabajo en su artículo 340, segundo párrafo, establece lo siguiente. Asimismo, le comento que el artículo 66, inciso E, la ley del organismo judicial, también establece lo siguiente. Va, perfecto. Ahí tiene usted su sustento legal. Ya sea usted que esté actuando como juez, usted esté actuando como abogado litigante, como demandado, como demandante. Entonces, si el juez también, digamos, no toma en cuenta esta fase, pues usted le puede recordar al juez, ¿verdad? Mire, señor juez, no se ha agotado la fase de conciliación o nosotros queremos llegar a un acuerdo previo a continuar con las fases del proceso, lleguemos a un acuerdo. Entonces, usted sabe que tiene ese sustento legal. Bueno, ¿qué sucede? Resulta que les voy a poner así, ¿cómo les podría decir? Bueno, les voy a poner un presupuesto. Resulta que usted como trabajador está alegando que se le despidió de manera injusta y pues derivado de ese despido, pues también usted quiere reclamar lo que es su bonificación anual y lo que es su aguinaldo, porque usted dice, bueno, si no me lo pagó tampoco en ese tiempo, es injusto, etcétera. Entonces, tenemos tres situaciones en discusión. Primero, el despido. Segundo, ese pago de esa bonificación que no se hizo y el pago del aguinaldo. Bueno, perfecto. Entonces, esas tres pretensiones tengo como actor, pero resulta que el juez me dice, bueno, ¿sabe qué? Vamos a darle esa oportunidad, que ustedes concilien, que ustedes lleguen a un acuerdo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Recordemos que esa audiencia está grabándose, está teniéndose un respaldo digital o informático de lo que está sucediendo en ese momento. Pero resulta que muchas veces, digamos, lo que no quieren los sujetos procesales es que cierta negociación quede documentada. Entonces, ellos pueden pedirle al juez que se suspenda el audio en ese momento. ¿En dónde se va a suspender el audio? En ese sistema de gestión de tribunales que se denomina SGT. Entonces, ellos pueden, digamos, hablar libremente, no pueden sentirse como un poco cohibidos porque se les está grabando, entonces pueden negociar, siempre y cuando, digamos, pues el juez tampoco denote que se están violentando ciertas garantías, ciertos derechos mínimos, que sabemos que eso siempre lo protege el derecho laboral. Entonces, pues pueden hacer esa negociación y pueden pedir que se suspenda esa grabación del audio. Bueno, ¿qué sucede? Resulta que llegamos a un acuerdo. Resulta que el patrón nos dice, efectivamente, yo lo despedí injustamente. También, pues, tiene razón, ¿verdad? Yo no le pagué el aguinaldo y pues tampoco le pagué ¿cómo se llama? La bonificación anual. Entonces, lo que sí es cierto, le va a decir el patrono que yo no es que le deba 2 bonificaciones, yo le debo una.
Y entonces puede decir el trabajador, sí, tiene razón, la verdad es que yo no recordé correctamente y por eso lo consigné en la demanda, pero es solo una. Bueno, entonces resulta que esa conciliación es totalmente efectiva, es decir, al final se hace un acuerdo entre el actor y el demandado. Entonces resulta que esa conciliación va a tener una característica de ser un convenio total, es decir, ambas partes, ambos sujetos procesales quedaron totalmente de acuerdo. Bueno, ahora, ¿qué sucede? Resulta que viene el juez y siempre les da esta oportunidad de conciliar, ¿verdad? Viniendo a las partes con fórmulas ecuánimes. Bueno, perfecto. Resulta que solo concilian de dos aspectos. Entonces, ¿ahora qué sucede? Si solo se pusieron de acuerdo en cuanto a dos aspectos, es decir, fíjese que yo sí no le he pagado, no le pagué, digamos, no le pagué el aguinaldo ni la bonificación anual, pero yo no lo he despedido injustamente. O sea, usted, lo que sucedió ahí es que ahí existe un abandono de trabajo, ¿verdad? Un abandono de labores. Entonces, sí estoy de acuerdo con eso, pero no estoy de acuerdo con esto otro. Entonces, ¿qué sucede? Al darse esta situación, resulta que hay un convenio, pero de carácter parcial. Es decir, no están satisfechas ambas partes con todo lo que se negoció, con todo lo que se platicó. Es decir, de tres aspectos que se están ventilando, solo se está de acuerdo con dos. Entonces, ¿qué sucede? Les pregunto, ¿qué sucede? Entonces, bueno, les voy a dar la respuesta de una vez y después me hacen sus comentarios. Entonces, resulta que se va a realizar un convenio de manera parcial. Es decir, en lo que están de acuerdo las partes, pues se va a faccionar ese convenio, va a tener un efecto jurídico. Es decir, va a tenerse por considerado que la decisión que ellos tomen es porque están totalmente de acuerdo con aceptarlas. Pero como hay un aspecto que no se solventó y que ninguna de las dos partes está de acuerdo, entonces, ¿qué procede? Es continuar la tramitación del proceso ordinario laboral solo en cuanto a este aspecto que genera controversia entre los sujetos procesales. ¿Estamos? No entendí esa parte, licenciado. Okay. O sea que, por ejemplo, solamente van a llegar al acuerdo de lo que está reclamando y acepta el patrono. Exacto. Lo demás todavía van a por así decirlo, discutirlo. Exacto. Entonces, se pusieron de acuerdo en dos aspectos, pero no digamos, en juego hay tres derechos, hay tres intereses. Entonces, resulta que esos tres intereses solo se pusieron de acuerdo en dos. Entonces, significa que siempre va a existir ese problema de intereses porque el juez conozca y él diga sí o no le da la razón a la parte demandada o a la parte actora. Entonces, va a continuar el proceso. Entonces, si va a continuar el proceso, pues oportunamente tienen que presentar, perdón, sus pruebas para defender lo que están argumentando. Pero en cuanto a las otras dos ya conciliaron, eso ya no es un problema, es decir, eso ya se agotó. Solo vamos a continuar con lo que se quedó pendiente. Ahora, el otro caso contrario es que, o no contrario, sino que el otro panorama es si de las tres pretensiones, en las tres se pusieron de acuerdo, entonces, ¿qué sentido tiene continuar la tramitación del proceso? Ya no tiene sentido si eso ya se solventó, es decir, el problema que dio origen o la violación de derechos que dio origen a esa demanda, a la iniciación de ese proceso laboral, ya se solventó, entonces prácticamente se queda sin materia, ya no hay que continuar si ya no hay nada en conflicto. No sé si me voy a entender. Sí, licenciado, yo lo tengo claro, muy amable. Ok, les pregunto a los demás.
Sí, licenciado, claro. Gracias. Todo claro, Lick. Ok, perfecto. Entonces, todo claro, lo hemos entendido bien. Si tienen alguna duda, pues háganmela saber en este momento. Yo creo que el Lick Fernando me comentaba que pues él también trata de dar sus clases lo más sencillo posible, ¿verdad? Lo hacemos lo más práctico para que ustedes lo comprendan, ¿verdad? Y como les reitero, nosotros no es que solo los estemos preparando para un examen de parcial, no. O sea, desde acá ustedes ya se están preparando primeramente para sustentar un examen técnico profesional y posteriormente resulta que ustedes se gradúan, pero ¿y entonces qué? ¿Para qué se graduó? Porque tengo que ejercer mi carrera. Entonces, tengo que ir, ya sea que voy a litigar, ya sea que voy a ser juez, ya sea que voy a representar a un patrón o a un trabajador. Entonces, yo ya tengo estos aspectos prácticos. Entonces, sí deben ustedes estar bien conscientes de esa situación. Ligia, por favor. Sí, licenciado. Pues yo entendí de que de las 3 pretensiones al inicio dijo que se logran primero 2 y en la otra se va a la conciliación. Exacto, no, en las 2, digamos, se concilia, pero no se concilia, digamos, si son 3 y se concilia con las 3, pues esa conciliación tiene carácter de total, es decir, se llegó a un acuerdo completo, íntegro, está todo. Ahora bien, ¿cuándo es parcial? Cuando de esas 3, y aclaro que estoy poniendo ejemplo esas 3 pretensiones. Puede variar el número, pueden ser 5, pueden ser 2, pueden ser 1. Entonces, si de esas 3, por colocarles un número impar, resulta que 2 sí se solventaron. Entonces, quiere decir que esas 2 se solucionaron a través de un convenio. Pero esa que quedó pendiente, como ninguno de los 2 se pone de acuerdo, entonces tiene que continuarse el proceso y quien tiene que dar la razón al final va a ser el juez, es el que va a decidir a quién le da la razón. ¿Estamos? Ahora sí está bien, gracias, licenciado. Okay, disculpe, otra pregunta. Esas diapositivas las va a compartir, ¿verdad? Sí, ya las compartimos, están en el grupo del WhatsApp, si no mal recuerdo. Me dicen los demás si ya las tienen. Está bien. Ya está. Igual, le voy a pedir favor a Andrés que las comparta nuevamente para que quien no las tenga, porque a veces se saturan los WhatsApp por otra información. Entonces, se le voy a pedir que la reenviemos, no hay ningún problema con eso. Otra pregunta, licenciado, no sé cuánto tiempo vamos a tener para responder el examen. Dependiendo de la complejidad. La última vez yo creo que estuvieron 30 minutos, ¿verdad? Sí, pero el examen estaba, miren ustedes, de verdad que el examen estaba sumamente sencillo. O sea, 30 minutos creo yo que todavía era bastante porque todo estaba bien práctico. Ahora yo les puedo dar 1 hora, pero les pongo un examen más complicado. No, Lick, no está bien. Mejor una fácil. Entonces, de igual manera yo lo voy a considerar, ¿verdad? Tengo que ver el grado de complejidad que tiene el examen y como... No, licenciado, igual que el anterior, así de fácil y cortito. ¿Vieron? Es que, miren pues, al final, perdonen que siempre les reitere lo mismo. Yo realmente no voy a medir sus conocimientos con un examen. Es decir, ustedes están aprendiendo por su cuenta, es decir, quienes están construyendo su futuro, quienes son los arquitectos de su futuro profesional, son ustedes. Yo no me voy a matar haciendo un examen por complicarles la vida si no están aprendiendo nada. A mí lo que me interesa es que lo poco que veamos en la clase ustedes lo entiendan y les sirva para el futuro. Yo sé que uno teniendo la facilidad de tener las copias a la mano, de tener el código, de tener una grabación de una clase, pues ustedes lo utilizan, ustedes vienen y ya es una cuestión de solvencia personal. Pero quienes se hacen daño son ustedes. Realmente yo no me hago ningún daño. Ustedes son los que están siendo deshonestos consigo mismos, no están siendo sinceros consigo mismos. Pero
¿En qué momento sí van a decir ustedes definitivamente debí estudiar? Cuando empiecen a estudiar para sus privados, porque un examinador tiene una temática, una lista de temas que en teoría ustedes lo vieron todo. Les va a preguntar del proceso, le va a preguntar de la conciliación, de los principios del derecho del trabajo, y él no les va a preguntar de manera escrita, le va a preguntar de manera oral. Y usted no va a poder tener ahí, ay, ahorita voy a sacar mis diapositivas, ahorita voy a googlear esto, o ahorita voy a llamar a Rosita para que me dé la respuesta. No, eso ya no se va a poder. Entonces, es importante que ustedes se vayan forjando. Yo, como les reitero, yo con un examen no me voy a complicar, ni les voy a complicar la vida, ni mucho menos el licenciado Fernando, pero es una cuestión personal. Y entonces, les he reiterado, la calle está complicada, la vida profesional es complicada. Entonces, ¿cuál es la forma en que nosotros vamos a tener más posibilidades o nos vamos a abrir puertas? Es a través de nuestra capacidad y del conocimiento. Entonces, yo puedo decir, bueno, yo soy sancarlista, es autónoma la universidad, sí, pero ¿qué tanto saben? Fíjese, Lick, y yo he visto en Facebook, he visto en las redes sociales, saqué 90 de 100, saqué 29 de 30. Qué fácil venía el examen, pásenme otro, 30 de 30. Está bien, es lo que ustedes quieren reflejar, pero ¿qué es lo que ustedes saben? Eso es lo importante. ¿O será que al juez le van a decir a ustedes, ay, señor juez, espéreme un momentito, solo voy a revisar, voy a llamar a mi amigo Juanito, a mi amigo Pedrito para que me ayude con esta contestación de la demanda? No, eso no se puede hacer. Pero si ustedes empiezan a tener ese mal hábito, esa costumbre, pues ustedes tendrán sus consecuencias. Yo por lo menos les digo, tratamos de dar las clases de la manera más práctica y a mí me queda esa satisfacción que les he dicho la realidad y algún día no pueden decir, es que nadie me dijo, es que yo no estaba enterado. No, ustedes están conscientes de esa situación. Entonces, cada uno va construyendo su futuro. Entonces, con esa me despido, diría que era canción. Así es que espero que estén bien. Pasen una feliz noche. Bueno, si tienen dudas, alguien levantó la mano, puede intervenir, por favor. Licenciado, disculpe la pregunta. ¿En cuánto está valorado este examen? En 40 puntos. Está bien. Solamente gracias, muy amable por su atención. Perfecto. Feliz noche. Igualmente. ¿Alguien más? Ok, yo creo que ahí estamos. Feliz noche, licenciado. Gracias, Lick. Feliz noche, se cuidan. Feliz noche, cuídense bastante. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Gracias, Lick. Descansen. Feliz noche. Feliz noche. Sí, buenas noches. Perdone, Dígame. ¿a qué hora dijo que iba a hacer el examen? Perdone. No, fíjese que en primer lugar no sé cuándo está programado. Si ustedes tienen la fecha y me lo comparten, serían muy amables. No sé si ya tienen esa calendarización. Por lo regular siempre es en el horario de clase, entonces sería de 7 en adelante. El 25 de abril. Ya lo tenemos para el 25. Ok, si me lo pueden compartir, se los voy a agradecer bastante en el grupo. Muchas gracias. Entonces, ahí les voy a dar las indicaciones. Buenas noches. Beatriz. Me disculpe la interrupción. Permítame un momentito. Ahorita lo llamo. Solo salgo de un asunto. Gracias. ¿Sí? Sí, fíjese con relación a el tema pues ya lo dieron sobre la excepción de perentorias y dilatorias. Y por ejemplo que si uno lo presenta, el trabajador fue demandado, lo presenta y el juzgado lo resuelve que no procede, ¿qué seguiría ahí, licenciado? Disculpe. Fíjese que, mire pues, lo que vamos a hacer,
usted me está ahorita planteando esa situación, pero resulta que ya la mayoría ya se despidió. Y entonces yo no podría utilizar eso como una pregunta de examen. Entonces, ¿por qué no me la plantea en la próxima? Fíjese que tal vez no es tanto, bueno, sí, sería como examen, pero solo tengo esa inquietud, licenciado. No sé si usted sería tan amable. ¿Sabe por qué le digo? Porque seguramente otros tienen esa duda. Entonces, hágame el favor. En la próxima clase, ¿verdad? En la siguiente clase me la plantea y así le respondo a todos, ¿verdad? Y si a alguien no le quedó muy claro, pues entonces reafirmamos ese conocimiento. Bueno, licenciado, gracias, muy amable. Gracias. Vale, no tenga pena. Ahí me la plantea en la siguiente clase. Gracias, licenciado. Va, perfecto. Bueno, pasen una, gracias. Gracias, Rudy, le agradezco un montón. Bueno, pasen feliz noche, cuídense. Feliz noche, licenciado, muchas gracias. Feliz noche.